Cómo mantener la calma cuando la ira estalla, por Jun Han. Capítulo 3. Combustible para el fuego. Las 4 fuentes de la ira. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La belleza puede tornarse en cenizas cuando la ira se convierte en un incendio forestal que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Por ejemplo, escuche el caso de Philip. Me dolió escuchar su historia en una entrevista que sostuvimos en el programa radial Hope in the Night, que dura 2 horas y en el que ofrecemos consejería al aire. Él necesitaba desesperadamente que alguien le ayudara. Con un tono muy tenso, relató que su padre había sido un ministro piadoso, pero su propio primo Jack lo había asesinado hacía 19 años, cuando Philip todavía era un adolescente. Su padre había acogido a los hijos de Jack porque él había abusado sexualmente de ellos. Un día en que terminaban una reunión social de la iglesia, el padre de Philip regresó a casa y se encontró con un Jack lleno de ira porque no lo habían invitado a la celebración familiar. Luego se dio una discusión violenta y cuando esta terminó, el padre de Philip yacía muerto en el suelo por un tiro que el primo Jack le dio en su propia casa y rodeado por los miembros de su familia que quedaron horrorizados sin poder hacer nada. Jack pasó 10 años en la cárcel por ese crimen y luego invirtió los últimos 5 años de su vida amenazando y espantando a la familia de Philip diciéndoles que los iba a matar. Cuando murió Jack, Philip se preguntó si la ira tormentosa que había definido su vida terminaría también. Pero no fue así, al contrario, siguió empeorando. Por alguna razón enterraron a Jack muy cerca de la tumba del mejor amigo de Philip, su padre. Por supuesto, cada vez que iba al cementerio, se reavivaban los rescoldos todavía encendidos que estaban incrustados en el corazón airado de Philip. Frustrado y exhausto, me dijo que estaba desesperado y que necesitaba un cambio, pero que no sabía por dónde empezar. No estaba seguro de si era posible recibir ayuda y sanidad dada la severidad de sus heridas. ¿Podría Philip abrir sus puños cerrados para formar un tazón y podría este ser lo suficientemente grande como para colocar en él todos sus recuerdos de enojo y lograr soltarlos algún día? A continuación le presento parte de nuestra conversación al aire. Philip, jamás me sobrepuse a la muerte de mi padre. No puedo sacar toda la ira que siento. Jack devastó a nuestra familia. Ahora que me estoy haciendo viejo las cosas han empeorado. Tengo demasiada ira en mi interior. June, ¿me estás diciendo que tienes la tendencia a agrandar las cosas aunque sean de menor importancia? Philip, así es, todo el tiempo reacciono así. June, Philip, me estás describiendo un dolor muy grande. Aprecio tu llamada de manera especial, porque a menudo aquello en que nos enfocamos es aquello en lo que nos convertimos. ¿Has pensado que lo mismo que provocó la muerte de tu padre, es decir, la ira de su primo, es exactamente lo mismo contra lo que luchas ahora? ¿Quieres ser igual a tu primo? Philip, no. June, claro que no. Pero cuando dirigimos nuestro resentimiento hacia otra persona, nuestro corazón no está enfocado en lo que es bueno, solo se centra en lo negativo. La Biblia dice del hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que nos volvemos amargados y no podemos perdonar. No sabemos qué hacer con nuestras emociones porque no hemos hallado una forma saludable de manejar el dolor. Philip, siento que no se ha hecho justicia. June, la verdad es que la gente busca venganza cuando se ha cometido una injusticia. Quieren cobrársela. Así que permíteme preguntarte, ¿hay algo que podrías hacer ahora para equilibrar las cosas? Philip, probablemente no. June, no. Porque estás hablando del hombre a quien amaste más que a nadie en el mundo y quien invirtió su vida en ti. No hay nada que puedas hacer para que las cosas se nivelen jamás. Los 4 orígenes que avivan el fuego de la ira estaba claro que Philip se estaba consumiendo en su ira abrasadora. Para sofocar esa flama tendría que examinar cuál era el origen de su ira y enfrentarlo con valor. Imagine que una silla de su casa está en llamas. Usted no echaría el agua sobre el humo sino sobre las flamas. Tomaría un extinguidor y lo apuntaría hacia los cojines que se están quemando, es decir, hacia el origen del fuego. Esa misma forma de actuar debemos aplicarla a la hora de extinguir el fuego de nuestra ira. Verá, la ira es una emoción secundaria. Siempre proviene de algún lugar, pero con mucha frecuencia no podemos identificar la verdadera fuente porque no podemos ver más allá del humo y las llamas, es decir, de un conductor grosero, un amigo que murmura, un cónyuge que lo pospone todo o, como en el caso de Philip, la terrible injusticia que provocó la trágica muerte de su padre. A menos que confrontemos nuestra ira desde sus raíces, que pueden ser injusticia, temor, dolor y frustración, continuará ardiendo en nosotros y en los demás.
A menos que pongamos toda nuestra ira dentro de una copa, jamás podremos hallar la paz duradera. Así que vamos a examinar los 4 orígenes de la ira, uno por uno, estudiando el ejemplo de un hombre de la Biblia que Dios usó grandemente para hacer más milagros que ningún otro, el hombre a quien Dios conoció cara a cara, y a quien Dios consideró su amigo. El héroe de Dios tenía un temperamento iracundo. Ese héroe fue humilde, aclamado por las multitudes e iracundo. ¿Puede Dios usar gente con problemas de ira para avanzar sus propósitos? Medite en el siguiente versículo, el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y sin embargo, hasta Moisés experimentó las consecuencias trágicas de su ira. He aquí su historia. Ese día comenzó como cualquier otro, pero terminó como ninguno, pues Moisés dio rienda suelta a su ira. Como resultado, tuvo que huir para salvar su vida. Él formaba parte de una minoría maltratada y perseguida, pero no por haber hecho algo malo, sino porque estaban en esclavitud y se les consideraba una amenaza. Fue criado con muchos privilegios en el palacio del rey, lejos de la cruda realidad y del trato inhumano que recibían sus paisanos. Pero cuando fue testigo de la injusticia que se daba día tras día y año tras año, no pudo soportarlo más. Al ver cómo uno de los de su propio pueblo sufría los golpes inhumanos de un egipcio, Moisés se llenó de ira y lo atacó. En un instante mató al egipcio y trató de ocultar su cuerpo enterrándolo en la arena. Pero esa acción llena de impetuosa ira no quedó impune. Cuando la noticia del asesinato llegó a oídos del faraón, Moisés temió por su vida y huyó. Al estudiar la vida de ese héroe, observamos que tenía poder, pero también enfrentaba los problemas inherentes a su carácter. ¿Alguna vez la ira ha nublado su buen juicio al punto de haber actuado de manera irracional y aún hoy sigue lamentándolo? En última instancia, usted tiene la decisión de actuar con sabiduría o reaccionar neciamente. Moisés hizo ambas cosas en el transcurso de su vida. Y así como él, podemos aprender a controlar nuestra ira. Cuando lo hagamos, estaremos demostrando sabiduría porque el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Origen número 1. ¿Cómo puede la injusticia encender la ira? Es comprensible que Moisés haya sentido ira por causa del trato injusto que recibía a uno de sus hermanos, pero lo que hizo como consecuencia le acarreó problemas. Moisés permitió que sus emociones lo controlaran. Cometió un crimen dominado por sus pasiones y asesinó a un hombre. Él tenía razón en cuanto a la injusticia, pero su reacción estuvo equivocada. La volatilidad de su carácter reveló que todavía no estaba preparado para la obra que Dios había planificado para él. Por eso, Dios envió a Moisés a vivir en un lugar apartado y desierto durante los siguientes 40 años para que aprendiera que fracasaría si quería rescatar a su pueblo a su manera. Moisés necesitaba asimilar muy bien esa lección para que el Señor lo convirtiera en el líder piadoso que él requería para hacer su voluntad, pero conformándose a la manera divina y sobrenatural. Moisés había tratado de ganarse el respeto de los israelitas atacando a sus opresores. Pero en lugar de ello, su ira descontrolada hizo que lo despreciaran. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. El novelista Charles Dickens escribió en su libro Grandes Esperanzas: en el mundo pequeño en que viven los niños y sin importar quién los críe, ellos siempre desarrollan una percepción muy fina de la injusticia. ¿Cuán cierto? Los pequeñitos no saben el significado de la palabra derechos, pero sí saben muy bien cómo alzar la voz cuando se trata de defender su derecho a tener un juguete u obtener su porción justa de helado. Todos nacemos con un sentido muy bien definido de la justicia y del trato que merecemos. Esa es una conciencia que jamás perdemos en la vida. Los que vivimos en la cultura occidental somos más conscientes de los derechos humanos correctos que merece toda la humanidad. Hemos luchado por los derechos civiles y humanos, de las mujeres, de los animales, el derecho a votar y el derecho a la propiedad. Esto incluye el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto y de creencias religiosas, y con toda razón. Entonces, ¿qué sentimos cuando se violan nuestros derechos o los de los nuestros? Nos enojamos, aunque no se trate de algo que sea necesariamente malo. No obstante, como con todas las cosas que avivan la ira, existe el peligro de permitir que nuestro enojo se salga de las proporciones correctas y haga erupción como un volcán, provocando lamentables consecuencias. Hay una inmensa diferencia entre organizar una campaña para legislar contra la injusticia y tomar un arma para matar a los injustos. Más bien, debemos entregar a Jesucristo nuestro Salvador el derecho a hacer justicia con nuestras manos porque Él es el único camino correcto.
Mis sentimientos de injusticia por un lado aborrecía a mi padre y por el otro adoraba a mi madre. Ella era todo lo que él no era. Mientras que él aplastaba a los demás con sus palabras hirientes e insensibles, ella esperaba cualquier oportunidad para decir palabras suaves que sanaban. Para mí, mi padre era el epítome de la crueldad y mi madre de la bondad. Guardé montañas de recuerdos airados contra mi padre, pero ni uno solo contra ella. Así que cuando él la trataba injustamente, yo me indignaba ante esa injusticia. Por eso, tomé la decisión de hacerle ver lo equivocado que estaba. Después de todo, alguien tenía que enfrentarlo y defender a mi mamá. Por supuesto que mis aspiraciones eran muy nobles, pero yo tenía un poder nulo para cambiar las cosas. Mis tímidos esfuerzos por confrontar la infidelidad de mi padre solo consiguieron que me enviara al internado, lo cual incrementó el sufrimiento de mi madre. Aprendí una gran lección: no volver a tratar de confrontarlo por su trato injusto hacia nadie, ni siquiera cuando era contra mi madre. Sin embargo, no pude evitar albergar pensamientos de odio contra él durante muchos años. Origen número 2. ¿Cómo puede el temor encender la ira? Imagine tener que dirigir a casi 2 millones de personas a través del desierto. Todas acuden a usted para que supla sus necesidades físicas y espirituales. Eso fue lo que sucedió durante el éxodo de los israelitas de Egipto, para el que Dios llamó a Moisés. Cuando estaban estableciendo el campamento al pie de la montaña, Dios dijo a Moisés que escalara hasta la cima de ella para encontrarse con él, porque le iba a entregar los 10 mandamientos y otros preceptos que serían de beneficio para todos. Mientras estaba delante del Altísimo, no sabía lo que estaba sucediendo en el campamento. Pero el pueblo que Dios le encomendó le dio la espalda al Señor, fundieron su oro, hicieron un becerro y comenzaron a adorarlo. El Creador interrumpió su reunión con Moisés para informarle que el pueblo se había rebelado. Lleno de ira, descendió de la montaña para intervenir en esa situación. Éxodo 32 horas y 19 minutos dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Moisés reaccionó porque estaba lleno de temor. Tenía miedo de que la ira justa de Dios contra su pueblo desobediente acarreara la destrucción a todos. Él sabía que ellos tenían que servir a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mis sentimientos de temor: el dinero es poder. Esa creencia me mantuvo en temor constante ante mi padre tan exitoso económicamente. Cuando sus múltiples aventuras y trato áspero hacían llorar a mi mamá, él le decía: las lágrimas son una señal de enfermedad mental. En varias ocasiones la llevó al psiquiatra para que la evaluara. El temor es un combustible potente para la ira descontrolada, pero debemos decidir aferrarnos al poderoso amor de Dios que echa fuera el temor. Sabíamos que los enfermos mentales tenían que estar internados por mucho tiempo, así que yo vivía en constante temor de regresar un día de la escuela para encontrar que se habían llevado a mi mamá al hospital porque mi padre le había pagado a un médico para llevársela. Por todo aquello, me propuse no llorar jamás. Además, comencé a reunir un fondo de defensa para mi mamá en caso de que mi papá alguna vez la declarara loca. Quería estar preparada por si fuera necesario contratar un abogado que la sacara del sanatorio. Ahorré cada centavo, cada moneda, cada billete que caía en mis manos. Por lo general provenía de robarle sistemáticamente unas monedas a mi papá del cambio que dejaba sobre su mesa de noche. Equilibraba el temor hacia mi padre con mi ira en su contra. Y aunque nunca hice uso de mi fondo de defensa, pasaron muchos años para que yo volviera a llorar y pudiera gastar el dinero que había guardado con tanto celo. El temor es un potente combustible para dar rienda suelta a la ira, pero nuestro compromiso para aferrarnos al amor de Dios, el cual disipa todo temor, es 1000 veces más potente. La Biblia lo explica de esta manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Origen número 3. ¿Cómo puede el dolor encender la ira? Algo que hiere nuestros sentimientos es la traición, y más si la comete alguna persona cercana. Nos hiere en lo más profundo del alma. Todo mundo espera oposición de la gente extraña, pero ¿qué hace usted cuando la oposición viene de adentro, de la gente que forma su círculo íntimo? Moisés fue un líder nacional que experimentó el dolor de una traición así. Había guiado al pueblo con sabiduría, demostró valor y se ganó la confianza de todos. Podían contar con él y ellos lo sabían. Sin embargo, uno de sus subordinados minó su autoridad y provocó una división de tal magnitud, que contagió a otros 250 israelitas. Moisés había confiado en ellos durante muchos años, ellos eran quienes mejor lo conocían, quienes debieron haber sido sus más fieles compañeros.
No obstante, le dieron la espalda. Pero Moisés no reaccionó con ira, ni lo tomó como venganza personal. No actuó impulsivamente. Más bien, acudió al Señor para que él actuara en su favor. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda. A ninguno de ellos he hecho mal. Estaba enojado y con justa razón, pero Moisés había aprendido a enfrentar la ira dentro de él y a actuar con sabiduría en vez de reaccionar con insensatez. Controló su enojo, derramó su corazón ante Dios y le pidió que él tratara con sus ofensores. Soltó su copa de ira ante el Altísimo y la justicia de Dios purificó con fuego la corrupta situación política. Dios tomó la causa de Moisés, destruyó a los traidores y defendió su honor. Moisés se rehusó a tomar venganza con sus propias manos. Dejó que el Señor fuera su vengador porque Dios le había hecho esta promesa: mía es la venganza y la retribución. Piense en la última ocasión en la que se golpeó el dedo con un martillo o la cabeza con un gabinete de su cocina. Puedo asegurarle que su reacción fue inmediata, sintió un dolor intenso seguido por un arranque de ira. Después del dolor surge la ira por una razón: hacer que desaparezca la causa del dolor. Es una respuesta útil y necesaria. Si de manera accidental se lastima con el martillo, la ira momentánea dirige su energía hacia su interior alejándolo del dolor y haciéndolo exclamar: no puedo creer lo que acabo de hacer. ¡Qué descuido! Fíjate en lo que estás haciendo. Si alguien lo estuviera atacando con el martillo, su ira se canalizaría hacia el exterior por medio del temor, lo cual lo prepararía para eliminar la amenaza, respondiendo al ataque o bien prepararse para salir corriendo. A esto se le llama la reacción de pelear o huir. Cuando nos hieren emocionalmente, reaccionamos con el mismo reflejo de la ira. La diferencia está en que en ocasiones la causa y el efecto no se detectan con tanta claridad. El dolor físico es muy claro: estoy enojado, me acabas de pegar en la cara. No lo vuelvas a hacer. Pero las heridas emocionales son más sutiles y las enfrentamos de manera diferente, menos abiertamente. A menudo tratamos de ignorarlas, culparnos a nosotros mismos o guardarlas en privado por largos periodos de tiempo. El dolor físico pocas veces nos hace sentir fracasados o tontos, pero con mucha frecuencia nos sentimos avergonzados o abochornados por nuestras heridas emocionales. En consecuencia, somos más propensos a dejar esas heridas sin atender y luego comenzamos a almacenarlas como hierba seca en un bosque. Así, forman el combustible para el tipo de ira que ya no es correcta, sino peligrosa e innecesariamente destructiva. Es la que pone el escenario perfecto para un comportamiento explosivo que ni siquiera sabíamos que estaba en nuestro interior. Mis sentimientos de dolor, mis 3 hermanas y yo no teníamos ningún tipo de relación con nuestro padre. Jamás nos sentamos en su regazo ni lo tomamos de la mano. Nunca escuchamos que nos dijera te amo o confío en ti. Jamás nos arropó en la cama ni nos dio un beso de buenas noches. Jamás compartimos con él nuestras esperanzas y sueños, ni buscamos su consejo o consuelo cuando tuvimos problemas. Vivíamos en la misma casa, pero no teníamos un hogar. De no haber sido por nuestra madre, habríamos padecido un profundo vacío emocional de amor, ánimo espiritual y afecto físico. Teníamos un padre, pero no un papá, un proveedor pero no un protector, un crítico, pero jamás fue un confidente, un juez, pero no un héroe. El vacío que experimenté era mortal, el dolor era punzante y la ira muy dañina. Las heridas emocionales nos vienen en muchas formas e intensidades y con frecuencia nos hacen estar muy enojados. El manejo de la ira en forma saludable y apropiada comienza cuando reconocemos nuestro dolor y luego le permitimos a Dios que nos sane. Origen número 4. ¿Cómo puede la frustración encender la ira? En aquel día caluroso y seco, la frustración de Moisés alcanzó el punto máximo de ebullición. Había guiado a más de 1 millón de personas a través del gran desierto. Pero a pesar de sus esfuerzos, ellos siempre se quejaban, cuestionaban su liderazgo y lo culpaban por lo que les pasaba. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? Una vez más, no había agua. Dios se las había provisto con anterioridad cuando le dijo a Moisés que golpeara una roca con su vara. Cuando Moisés obedeció, salió de la roca una fuente de agua para dar de beber a todo el pueblo de Israel. En esa nueva situación, Dios quería llevar a cabo un milagro similar, por eso le dijo a Moisés que hablara a la roca, no que la golpeara. Sin embargo, Moisés se encontraba tan frustrado, que su enojo llegó al grado máximo. En vez de hablar a la roca, la golpeó 2 veces. Dios quería una explosión de agua, no una explosión de ira.
El resultado fue que el Señor tuvo que disciplinar a su líder escogido y no le permitió llegar con su pueblo a la tierra prometida. ¿Es usted como Moisés en algunas ocasiones? ¿Permite que su frustración lo ponga furioso? ¿Ha sufrido dolorosas consecuencias por ello? ¿Qué debe hacer cuando se enoja y está lleno de dolor, o de un sentido de injusticia, temor o frustración? La Biblia dice, deja la ira, y desecha el enojo, no te cites en manera alguna a hacer lo malo. En comparación con las emociones poderosas de la injusticia, el temor y el dolor, el cuarto origen de la ira es la frustración y pareciera que es de menor relevancia. Pero medite en esto, cada uno de nosotros tiene una visión de cómo debería ser la vida. Es decir, tenemos expectativas de felicidad, comodidad, éxito y seguridad para nuestra vida. Aún en cuanto a los asuntos mundanos queremos tener cielos azules y un navegar tranquilo. Nuestras chequeras siempre deberían cuadrar, o las calificaciones siempre deberían ser de 10, las tuberías no deberían taparse y los autos jamás deberían descomponerse. Por supuesto que todos sabemos que la vida no es así. No importa cuánto nos esforcemos por evitarlos, los problemas siempre nos encuentran. La dificultad surge cuando nuestras expectativas no se cumplen durante mucho tiempo. Es fácil permanecer calentando nuestra ira en un quemador de baja intensidad. Cuando por un tiempo dejamos de enojarnos por alguna frustración en particular, entonces comenzamos a estar enojados con nuestro estilo de vida. Y dentro de cada persona que vive enojada hay un montón de paja que solo necesita un pequeño cerillo para iniciar un incendio más devastador que la frustración en sí. Las expectativas y anhelos frustrados son combustibles volátiles para la ira descontrolada. Mis sentimientos de frustración ningún niño se puede comparar con un adulto y yo ciertamente no estaba a la altura de mi padre. Sin embargo, tenía una gran esperanza de que alguien pudiera y estuviera dispuesto a involucrarse y enfrentarlo para salvarnos de su tiranía. Pero no había ningún caballero de la mesa redonda del rey Arturo, ni Superman, ni un abogado defensor que viniera a ayudarnos a escapar de nuestra prisión. Yo sabía que mi padre estaba equivocado. Pero también sabía que no tenía poder alguno para cambiarlo a él o a las circunstancias. De cualquier manera, sabía que debía vencer ese mal y que el bien debía vencer el mal, pero eso no sucedía en mi hogar, ni en mi familia, ni con mi padre. Tenía que hacer algo, pero nada sucedía. Nada que yo pudiera pensar o intentar ayudaría en nada, absolutamente nada. Es decir, nada que no fuera el homicidio, que fue el último papelito que introduje en mi rebosante copa de ira. Para la mayoría de la gente esto podría sonar muy extraño, aunque no para todos. Lo único que yo quería era aminorar mi dolor. El asesinato era la única forma que yo pensaba traería una posible solución final. Hablé con mi mamá de mi pensamiento. Mami, ya sé cómo podemos matar a papá. En mi mente de adolescente yo pensaba que estaba siendo muy leal y usando bien mi lógica humana. Sin embargo, con una gran calma, ella respondió, no, cariño, aprecio lo que estás tratando de hacer, pero eso no será necesario. ¿De dónde surgió mi letal frustración? Nació de las expectativas no resueltas. Yo era cautiva de mis propios pensamientos, prisionera de mis deseos insatisfechos. Pero no fue sino hasta que fui adulta que lo entendí así. Podemos dejar de avivar las llamas de la frustración sometiendo todas nuestras expectativas incumplidas a la perfecta voluntad de Dios, reconociendo que Él tiene el control de toda circunstancia y un plan perfecto para nuestra vida. Pero hasta que le permitamos a Dios reinar sobre nuestra voluntad y en nuestras expectativas personales, no podremos comenzar a mejorar, y nuestra ira continuará ardiendo. En lo que acabo de compartir con usted es fácil hallar los 4 orígenes de la ira. Es decir, un sentido profundo y totalmente comprensible de dolor, injusticia, temor y frustración. Tratamiento emocional. Volvamos a la historia de Philip y veremos que sus amigos, su familia y toda una vida de estudio bíblico le animaron a soltar su ira y perdonar. Pero hasta entonces no había tenido la fuerza para hacerlo. La muerte de su padre le había infligido una herida terrible y profunda. Puesto que no la atendió, se infectó durante muchos años y había devastado su alma, drenando su espíritu y amenazando con afectar su cuerpo. Para una sanidad total requería someterse a una cirugía espiritual. Cuando se cura una herida por quemadura, los especialistas deben llevar a cabo un proceso muy doloroso que consiste en remover las capas de tejido muerto. Eso hace que las partes internas se ventilen y haya una sanidad más duradera que se realiza de adentro hacia afuera. El proceso no es nada agradable. Requiere hacerlo una y otra vez, exponer la piel y limpiar la herida. Pero si no se hace, la quemadura jamás sanará de manera correcta y completa.
Sabiendo esto, comencé a guiar pacientemente a Philip a través de un proceso de remover las capas del dolor espiritual y emocional. En oración, pedimos que el gran cirujano del alma lo sanara. June, Philip, la ira es una respuesta secundaria a una de estas heridas subyacentes: dolor, injusticia, temor o frustración. Me gustaría que analizáramos una por una, comenzando por el dolor. ¿Cómo describirías el dolor que rodeó a la muerte de tu padre? Philip, fue lo peor que jamás alguien haya hecho para herirme. Es lo peor que me ha pasado. June, eso lo puedo entender perfectamente. Ahora consideremos la segunda causa de la ira, la injusticia. Philip, el castigo que impuso el juez por el homicidio calificado fue de solo 10 años de cárcel. No lo puedo entender. June, por supuesto que no. Eso fue 100% injusto. Tu papá no había hecho nada malo para que le sucediera eso. ¿Y qué me dices del temor? ¿Tu experiencia te hizo sentir miedo del futuro? Philip, Jack enviaba cartas desde la cárcel diciendo que nos iba a matar a todos cuando saliera. Vivió unos 5 años después de haber sido liberado. Durante ese tiempo mi mamá y yo nos tuvimos que mudar de ciudad porque teníamos temor de él. June, muy bien, así que me estás diciendo que pasaste por la experiencia del dolor, injusticia y temor. Ahora hablemos de la frustración. ¿Sentiste frustración de alguna manera en toda esta situación? Philip, todavía la siento. Todos los días. June, Philip, siento mucho lo que te ha pasado. Y ahora puedo entender mejor por qué la ira se ha arraigado en tu vida. Pero si sigues aferrado a ella, el único perjudicado serás tú. Una pregunta que tienes que hacerte es esta: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Has estado enojado con Dios? Philip, sí, he culpado a Dios porque durante toda su vida mi padre fue pastor y vivió una vida muy piadosa. Siento que Dios debió haberlo protegido. Comencé a beber y a vivir un estilo de vida mundano. Pero años más tarde leí la autopsia de mi padre. Decía que tenía diabetes aguda y que estaba a punto de tener un ataque cardíaco masivo. Me di cuenta que quizá Dios lo estaba protegiendo del ataque cardíaco, y al mismo tiempo poniendo a un hombre violento en la cárcel. Después de eso regresé a la iglesia. June, me alegra que reconozcas ahora que Dios no es el culpable. Él nos da libre albedrío y todos podemos decidir ir contra su voluntad, lo cual la Biblia denuncia como pecado. Philip, eso es cierto. Ya no culpo a Dios por ello. Pero todavía tengo que aprender a enfrentarlo. June, y ese deseo es una gran noticia. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Le has estado dando al asesino de tu padre el poder de continuar matando las relaciones interpersonales, las tuyas. Eso tiene que parar. Y puedes hacerlo. Dime, ¿te ha costado trabajo perdonar a Jack? Philip, es lo más difícil de mi vida. June, ¿por qué piensas que ha sido tan difícil? Philip, porque él se llevó a la persona a quien jamás habría querido perder. Todo mundo me dice que tengo que perdonarlo. Pero no encuentro justificación alguna dentro de mi corazón. No veo cómo es que él se merece que lo perdone. June, la falta de perdón te mantiene en una prisión tan segura como la de Jack. El perdón libera al prisionero. Y me alegra que hayas usado la palabra merecer porque el perdón no se basa en algún merecimiento. El perdón significa que otorgas algo que nadie merece. La Biblia dice en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no significa que evadimos la justicia de Dios, sino que le permitimos a Él ejecutar su justicia en su tiempo y a su manera. El perdón no es soltar al culpable de su gancho de responsabilidad, es quitarlo de tu gancho emocional y ponerlo en el de Dios. El perdón tampoco significa que condonamos el comportamiento injusto, sino que reconocemos que no podemos excusarlo, pero de todas maneras lo perdonamos. El perdón no se basa en lo que es justo. No fue justo que Jesús tuviera que morir en la cruz, pero lo hizo para que nosotros pudiéramos recibir su perdón. ¿Tiene esto sentido para ti hasta aquí? Philip, sí, realmente sí. El perdón no significa soltar al culpable de su gancho de responsabilidad, es retirar al culpable de tu propio gancho y entregárselo a Dios. June, piensa en lo que sigue. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es un acto de la voluntad.
Y el problema es este: si no perdonas, la opción que te queda es amargarte y vivir airado, y entonces te conviertes en una persona semejante a la que te provocó el mayor daño de tu vida. Has descubierto que tú mismo tienes ira descontrolada. Eso es exactamente lo que tenía Jack, ira fuera de control. ¿Es correcto? Philip: sí, es cierto. June: cuando Jesús estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos, con lo cual nos dio evidencia de que tenía un corazón perdonador. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Quieres ser como Cristo? ¿Es eso importante para ti? Philip: claro, es lo que más quiero en la vida. June: eso significa que vas a tener que hallar la manera de perdonar y entonces experimentarás un gran alivio. El perdón no significa hacer a un lado la deuda, significa que das la espalda a la demanda de que los demás te deben algo. Significa que sueltas el resentimiento. Esto ha sido difícil para ti y puedo entender por qué, porque tienes que renunciar a tu derecho a que te pidan perdón, así como a tu derecho a estar amargado, a hacerle pagar a tu ofensor, a seguir pensando en la ofensa. Pero puedes soltar el resentimiento contra tu ofensor, así como el castigo que crees que él se merece. Cómo extinguir las llamas por medio del perdón. Philip y yo conversamos en vivo por la radio por 2 horas esa noche. Durante el tiempo que siguió le expliqué más acerca de la base bíblica del perdón, la cual he expuesto extensamente en mi libro titulado Cómo perdonar cuando no lo sientes. Le pedí a Philip que hiciera una lista de la mayor cantidad de heridas específicas relacionadas con la muerte de su padre. Philip recordó cada una de las ofensas dolorosas que representaban sus cargas y amargura, como la pérdida de su amado padre, los quebrantos de salud de su madre a raíz de ello, su falta de confianza, la ansiedad respecto al futuro, las relaciones deterioradas con su esposa. Fue mencionando una por una. Había en él más que suficiente combustible para el fuego que lo haría pasar el resto de su vida en amargura y aborreciendo a los demás. Una vez que terminó de hacer la cuenta de cada pena y dolor, le hice 2 preguntas cruciales. ¿Quieres tener a Jack atado muy cerca de ti por el resto de tu vida? ¿O estás dispuesto a soltarlo y entregar todo el profundo dolor emocional a Dios? Hubo una larga pausa mientras Philip meditaba en las implicaciones. Entonces respondió: quiero deshacerme de él. La gracia de Dios lo llenó y Philip oró así: Señor Jesús, gracias porque tú te interesas en el dolor que llevo en mi corazón. Tú conoces el dolor que sentí cuando Jack mató a mi papá. Y luego cuando nos amenazó, a mi mamá, a mí y a toda la familia. Señor, tú conoces el dolor que he sufrido por causa de mi espíritu vengativo. Como nos contaminó con su ira, nos provocó temor, pasamos noches enteras sin dormir, nos hicimos desconfiados y nos distanciamos de algunos familiares. Como impactó la vida de mi hermano, que no podía hacer amistades con facilidad, y como todo esto me ha acabado. Señor, no quiero seguir llevando este dolor ni un minuto más. Ahora mismo, entrego en tus manos ese dolor. Gracias por morir en la cruz por mí, y por darme tu perdón. En un acto de mi voluntad, decido perdonar al primo Jack. Lo suelto de mi gancho emocional. Y lo coloco en el tuyo. Me rehúso a pensar en la venganza. Y confío en que en tu tiempo me sanarás por completo. Sé que tratarás de forma justa y completa con mi primo. Y Señor, gracias por perdonarme y darme de tu poder para perdonar. En tu santo nombre hago esta oración. Amén. Ese momento fue como si una cascada de agua limpia arrasara con la ira abrasadora que había en el corazón de Philip, extinguiendo años de dolor ardiente. Al fin quedó libre. Encuentra la causa de su ira. La llamada telefónica de Philip ilustra claramente el tipo de confusión que provoca la ira no resuelta cuando no tenemos la respuesta a la pregunta más importante: ¿de dónde proviene la ira? Para mucha gente, cualquiera de las pruebas difíciles de Philip habría sido más que suficiente para avivar las llamas de la furia. Quizá usted pueda reconocer uno o más orígenes de la ira en su propia vida. Pero no hay necesidad de vivir temiendo el siguiente exabrupto o sentirse indefenso para evitar otro infierno abrasador. Analice qué es lo que alimenta su ira. Después, limpie cualquier escombro emocional de su vida y así podrá evitar un incendio peligroso. Dios escucha nuestro clamor y angustia y sana nuestros dolidos corazones. Todo lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Él y pedírselo. Confíe en su amor infinito y su cuidado, y en su promesa, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Con respecto a la ira que sentía por causa de mi padre, pasaron muchos años después de que murió para enterarme, por uno de sus sobrinos, de algunas cosas que me ayudaron a entenderlo un poco más.
Siempre me pareció muy curioso que él no hablara mucho de su familia o de su niñez, pero jamás se me ocurrió preguntárselo a él o a mi mamá. Todo lo que sabía era que se había marchado de su casa en los primeros años de su adolescencia y que jamás había vuelto. Él le doblaba la edad a mi mamá cuando yo nací, así que nunca conocí ni a sus padres o hermanos. Supe por ese sobrino que mi abuelo paterno era demasiado abusivo físicamente, en especial con mi padre. En más de una ocasión mi padre buscó refugio en casa de su hermano mayor y pasó muchas noches durmiendo en la banca de una iglesia cercana. No tengo que decir que en ese momento entendí muchas cosas. Sentí una rara combinación de tristeza y alivio. El hecho de imaginar que un hijo tuviera que huir de su hogar para protegerse del abuso de su padre rompió mi corazón. Ahora podía entender algo de su ira y su forma tan ruda de tratarnos. Y es que la gente herida hiere a los demás. Por primera vez vi a mi padre como un pequeño sufriendo en el cuerpo de un adulto. Aunque ya lo había perdonado muchos años antes, en ese momento sentí que me invadía una gran compasión por él. Cuánto le agradezco a Dios por haberse interesado en mí y en mi proceso de sanidad al regalarme esa información acerca del dolor pasado de mi padre. Está claro que Dios todavía no termina su obra en mí. El sol, la cocina de Dios. El centro meteorológico siempre predice que habrá calor en la superficie del sol. Este alcanza temperaturas de hasta 5.982 grados centígrados. Eso significa que está 100 veces más caliente que el día más caliente sobre la Tierra y tiene 10 veces más calor que el que se necesita para derretir una roca sólida y convertirla en lava volcánica. En otras palabras, el Sol es suficientemente caliente como para consumir cualquier cosa que se le acerque. Pero la capacidad destructora del Sol es solo uno de los dos lados de la moneda. Si le damos vuelta, veremos todo lo que los astrónomos han aprendido en décadas recientes. Necesitamos al Sol y a otras estrellas similares, para algo más que calentarnos en un día de invierno. Su calor es esencial para la fusión nuclear, la cual provee abundante hidrógeno para todos los elementos del universo. Sin las estrellas no habría oxígeno, nitrógeno o carbono, de los cuales depende toda la vida. Sin el Sol no existiría la Tierra como la conocemos hoy. Cuando el calor incendiario de la ira explota en su vida, es fácil ver solamente el lado del sufrimiento y la pérdida. Pero esa misma energía se puede canalizar para hacer un cambio positivo. Confíe en que Dios le mostrará cómo puede hacer que su ira obre para bien.